esta jornada, en una parte introductiva, ¿no? Vamos a ver conceptos básicos sobre los cuales voy a ir explicando el comportamiento de los EPPs o también desterrando estos mitos que a veces se generan en los usuarios o se genera esa expectativa de tener un guante con ciertas características que técnicamente no son viables, pero sobre la base de estos conceptos, digamos, que nosotros consideramos importantes y básicos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a dar una mirada rápida también a la parte de los estándares de prueba que aplican para estos guantes. Una lámina que tenemos ahí de portafolio, pero más que todo para entender cómo termina finalmente la codificación desde el punto de vista de la N407. Y también vamos a tener una ronda de preguntas. Como ya lo dijo Casey, esta jornada va a quedar grabada y luego ellos lo cuelgan en sus redes. ¿Ok? Bien. Cuando decía que esta parte de la protección térmica no solamente está asociado a temperaturas altas, también a temperaturas muy bajas, porque lo que vamos a abordar, o desde el punto de vista en que vamos a abordarlo, es cómo se mueve esta energía que es potencialmente peligrosa para nosotros, que es el calor. Pero cuando hablamos también de protección térmica, hay, creo yo, cuatro factores muy relevantes, no son los únicos, pero los más relevantes que interactúan y tenemos que tomarlos siempre en cuenta. Uno de ellos, y el más importante en orden, por ejemplo, podría ser la transferencia de calor, ¿no? ¿Qué entendemos por transferencia de calor? ¿Cómo se da esta transferencia de calor? Muchas veces se confunde temperatura con calor. Las solicitudes que recurrentemente recibimos es el término que utilizan. Quiero un guante para temperatura. Ok, entonces cuando nosotros recibimos esa inquietud, tenemos que ser bastante juiciosos y comenzar a preguntar, ¿te refieres a temperatura muy alta, mediana o temperatura muy baja? ¿No? Entendiendo que de repente ellos están confundiendo la transferencia de calor con la temperatura. Vamos a explicar cuál es esa diferencia para poner, digamos, en su real dimensión cuando se hace un análisis de un ámbito con riesgos térmicos, qué es lo que debemos manejar, ¿no? ¿Qué tipos qué tipo de transferencia de calor se está dando? Y ¿cuál es el aislamiento más adecuado? Y este es otro factor que comienza a tener relevancia aquí, es qué tenemos que hacer para que esa transferencia de calor, digamos, sea correctamente administrada. Tenemos que llegar a encontrar un aislamiento. Pero además, ¿qué tiempo de residencia tengo con este aislamiento o quiero tener con este aislamiento? Porque esto está ligado estrictamente a la actividad que un trabajador realiza o una persona realiza. Entonces, concepto número uno o conceptos muy relevantes prácticamente son la transferencia de calor, cómo se da este dinamismo de la transferencia de calor, cómo vamos a obtener el aislamiento, en la forma de protegernos, cuánto tiempo necesitamos esa protección para cada actividad o para ciertas actividades. Entonces, si queremos resumir todo esto que vamos a hablar hoy día, está concentrado en estos cuatro aspectos por los cuales yo lo considero muy relevante. ¿Ok? Conceptos básicos que he seleccionado y considero debemos tenerlo muy en cuenta. Como les decía, se define a veces o se confunde temperatura con calor, cosa que no es correcto, ¿no? La temperatura es una magnitud, es algo que se puede medir y para eso tenemos una forma de hacerlo. Es la cantidad de energía que almacena, y aquí voy a introducir un término que lo voy a utilizar con recurrencia, es el sistema. ¿Ok? Cuando hablamos del aspecto térmico, voy a poner otro término que siempre también vamos a utilizar, termodinámico. Nosotros tenemos que hablar sobre la base de un cuerpo, un sistema. ¿Ok? Ese sistema le entra o le sale calor. ¿Ok? ¿Cómo? ¿De qué manera?
cómo puedo medir ese calor. Entonces, este mecanismo, estas formas de cómo entra y sale el calor, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de riesgos térmicos, no necesariamente o no solamente estamos hablando de la temperatura, sino de otro aspecto que es muy relevante, que es el calor. Entonces, la temperatura es una magnitud que se puede medir, ¿ok? Y esta medición solamente es parte de lo que nosotros hacemos cuando queremos determinar la cantidad de calor. Cuanto mayor es el movimiento de las partículas dentro de, digamos, de un sistema, de un cuerpo, ¿no? Puede ser, no sé, pues un balón, un cilindro, una planta, etcétera, etcétera. Eh, Cuanto mayor es el movimiento de sus partículas, de sus moléculas, la temperatura es mayor. Esto es posible medirse a través de este instrumento, ¿ok? El instrumento que nosotros le llamamos el termómetro. Pero el termómetro no hace más que darnos una medida numérica y que nosotros lo vamos a expresar en diferentes sistemas, ¿no? Sistema Celsius, el Fahrenheit, el Kelvin o el Rankine. Y cosa muy diferente es el calor. El calor ya es la energía térmica, pero con una condición y en una situación muy particular, que se va a dar siempre y cuando hayan dos cuerpos, dos sistemas con temperaturas diferentes. ¿Ok? Entonces, miren aquí un poco la diferencia. La temperatura es parte intrínseca de un cuerpo que podría tener, que se puede medir, pero el calor requiere de dos sistemas, de dos cuerpos, por decirlo en un ejemplo, para que se dé una transferencia, una con mayor temperatura y otra con menor temperatura. Si es que hay un equilibrio entre ambos cuerpos, no se va a dar la transferencia de calor. ¿Ok? Entonces, para resumir esta lámina, temperatura es una magnitud que se mide con el termómetro y el calor se va a dar, también es una cantidad de energía térmica que se va a dar por la gradiente, por la diferencia de temperaturas de dos cuerpos, dos sistemas, pero en este caso, esta, esta, esta cantidad de energía se mide de otra manera, se mide con un calorímetro, con un calorímetro y la unidad está dada en Joule. Entonces, esta es la gran diferencia que es importante tomar en cuenta para efectos de entender bien cómo me voy a proteger respecto a los riesgos térmicos. ¿Ok? ¿La temperatura está desligada del calor? No. ¿El calor está desligado de la temperatura? No. Siempre que hayan dos cuerpos con temperaturas diferentes, va a haber una transferencia de calor de un cuerpo con mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. ¿Ok? Esa magnitud, esa cantidad se mide a través de calorías. ¿Qué más podemos decir de la parte de esta dinámica térmica? La transferencia de calor es un proceso que se va a dar, digamos, de diferentes maneras y esto es estudiado por la termodinámica, o sea, cómo se mueven, la energía, cómo se mueve, en qué velocidad, en qué condiciones, todo esto está definido por la termodinámica, que es el que estudia este fenómeno. Pero también es importante destacar que si dos sistemas, dos cuerpos, tienen el mismo nivel de temperatura, pues esa transferencia no se va a dar. O esa transferencia se va a dar hasta que no se va a dar de manera ilimitada, se va a dar hasta que haya un equilibrio térmico. Entonces, ustedes tienen una taza de café caliente, ¿ok? A una temperatura por ahí de 85 grados, no todo el tiempo va a estar a esa temperatura, ¿verdad? Y va a llegar un momento, porque tiene el sistema taza y el sistema ambiente rodeando de la taza, que va a transferir su calor hasta el punto de equilibrio térmico, en el cual nosotros vamos a percibir que está a temperatura ambiente y ya no hay una transferencia de calor. El problema con esto, y lo que hay que tener en cuenta, es que esta transferencia de calor puede ser muy grande, pero en un tiempo muy largo también.
o puede ser muy grande en un tiempo muy corto, que esto es lo peligroso, ¿no? La gran cantidad de energía que puede transmitir, por ejemplo, si yo pongo la mano a una plancha muy caliente, la transferencia de calor va a ser súbita, muy rápida y también en una gran magnitud. Por lo tanto, este es otro punto clave que hay que tener en consideración para ver cuál es la mejor forma de protegernos frente a riesgos térmicos. Eh, Otro concepto muy importante que hay que explicar aquí es la conductividad térmica. Ustedes saben que tenemos diferentes materiales que se utilizan en los diferentes ámbitos productivos, y hablamos de las compañías manufactureras, por ejemplo, y cada de estos materiales tienen sus propiedades físico-químicas, en este caso sus propiedades de conductividad. Conociendo estas propiedades de conductividad, se van separando los materiales y vamos agrupándolos en materiales que son conductivos de la energía térmica y otros materiales que no son muy conductivos. Entonces, aquellos materiales que tienen esa capacidad de conducción del calor, pues se utilizarán para ciertos tipos de procesos y algunos otros para, por ejemplo, el agua es un material que tiene una excelente capacidad de absorción de calor. Por eso se utiliza como refrigerante en muchos sistemas, ¿no? Donde hay concentrada concentración de energía térmica. El aire también es un fluido que tiene gran capacidad de retención calórica, gran capacidad de absorber calor. Por eso se utiliza también a veces como aislante. No es un aislante per se, más bien es un excelente almacén de calor. ¿Ok? Y eso va a tener mucho que ver en adelante cuando hablemos de los guantes. ¿Por qué? Los guantes van a tender a ser guantes con cierto nivel estructural que acumulen gran cantidad de aire, justamente para aprovechar esa gran capacidad que tiene el aire para acumular el calor. ¿Ok? Entonces, eh, en los diferentes materiales, aquí hay un listado para un poco para poner ejemplo, nada más. El acero, ¿no? Tiene un número grande, es un buen conductor de la energía térmica, mientras que por ahí de repente tenemos otros materiales, como por ejemplo el ladrillo, ¿no? El ladrillo, número muy pequeñito, significa que es menos conductivo que un acero, que un material. Entonces, esto se explica por el hecho de la estructura molecular que tienen estos materiales. Los metales tienen una estructura molecular muy ordenada. Por lo tanto, la capacidad de transferirse molecularmente su energía cinética es muy rápida, ¿correcto? Por eso es que un metal transfiere el calor. Pero también tiene una particularidad, así como transfiere el calor, también rápidamente lo disipa, lo pierde, ¿ok? Entonces, acá tenemos un material, por ejemplo, el corcho. El corcho es un material que muy poco transfiere su energía térmica o el calor a través de su material, porque, una vez más, tiene aire internamente, su estructura es esponjosa y eso hace que no favorezca la conducción térmica. ¿Ok? Y así tenemos muchos materiales. La madera, por ejemplo, es otro tipo de material que se utiliza eh, como aislante y los metales como conductores. ¿Ok? Entonces, esto es importante tener en cuenta si lo llevamos al lado de los guantes, al lado de los materiales que se utilizan para protección de manos. Hay algunos hilamentos, unas fibras que son excelentes disipadores de calor. Por ejemplo, el algodón, pero el algodón tejido de una manera que acumule la mayor cantidad de aire posible. Y aquí viene el primer mito que quisiéramos desterrar. El mito del guante flexible, pero de alta protección a la temperatura. ¿Cómo podríamos lograr nosotros un guante flexible si no tenemos acumulación de aire? Tenemos que hacer un guante lo suficientemente grueso para que tenga acumulación de aire.
Entonces, el mito que yo voy a poner aquí como número uno es, quiero un guante para alta temperatura que sea flexible. Ok, flexible en el sentido que voy a poder hacer manipulación de repente de mis dedos sin ningún problema, pero no va a ser lo suficientemente táctil o delgado o cómodo para hacer operaciones de precisión y de tacto fino. Entonces, esto siempre hay que tener en cuenta y para los que tienen la tarea de explicar a los usuarios esta situación, pues esta es una buena forma de explicarle, ¿no? No necesariamente por el hecho de que tenga el material aislante lo puedo hacer, digamos, un guante, por ejemplo, de algodón delgado que pueda permitirme temperaturas o aislar el flujo de calor frente a temperaturas muy altas. ¿Ok? Bien, otro punto muy importante es cómo se conduce esta energía. Entonces, habíamos explicado que este calor se va a transferir a través de las moléculas de un material metálico, por ejemplo, por su ordenamiento correcto que tiene. Esto se transfiere muy rápidamente, ¿no? Este calor que está iniciando un extremo de un material rápidamente se extiende porque sus moléculas, sus átomos comienzan a excitarse y estos transfieren su energía cinética. Entonces, este es un poco el sustento de por qué hay conductividad térmica en un material. Eh, Caso muy práctico, por ejemplo, en un horno, cuando nosotros nos piden un guante para muflas, por ejemplo, ¿no? Las muflas o hay dispositivos o equipos. En el caso de un domicilio, por ahí 280 eh, grados Celsius, podría estar bordeando un horno domiciliario, pero un horno industrial por ejemplo, en un laboratorio donde tienen que hacer digestión de minerales para analizar, la temperatura puede llegar 600, 800 y hasta más allá de 1000, ¿no? Entonces, la pregunta es si ese sistema horno, realmente yo voy a incluir o voy a hacer una manipulación directa, porque estamos hablando de un gradiente muy alto, estamos hablando de 1000 y tantos grados frente a una temperatura ambiente que podría estar bordeando los 30 a 35 grados, al cual yo tengo que tomar en cuenta. Entonces, si bien es cierto, el aire podemos considerarlo como un mal conductor, lo voy a poner entre comillas, pero es más que todo es un excelente acumulador de calor, ¿ok? Mientras que un metal es un buen conductor. Por eso es que necesitamos siempre cuando utilizamos materiales metálicos, digamos, en temperaturas muy altas, tener un aislamiento para poder cogerlo, para poder manipularlo. Y esto se evidencia, por ejemplo, una vez más en los hornos, por ejemplo, de los laboratorios, cuando hacen fundición de minerales con unos crisoles. Esas fundiciones están generalmente por encima de los 1000 grados y la persona, el operador, agarra eh, pinzas metálicas, ¿ok? Esas pinzas metálicas, obviamente, por principio de equilibrio, van a tratar de llegar a igualarse con el interior del horno. O sea, rápidamente se elevan su temperatura por el principio de equilibrio y van a desplazarse hacia la mano del trabajador. Pero como estos periodos no suelen ser demasiado largos, por eso el factor que había puesto al inicio de la residencia, el tiempo de residencia que hay que considerar. Yo puedo hacer una operación muy rápida a una temperatura muy alta, 1000, 1500 grados, y ese tiempo de residencia muy corto, pues no me voy a afectar de manera significativa. Pero si ese tiempo de residencia es mayor, es decir, la operación es repetitivo, permanentemente voy a estar en contacto con este tipo de a ese nivel de temperatura, la transferencia de calor va a ser inmediata. Entonces, eso sí me va a poder causar algún tipo de lesión, ¿no? Bien, así como tenemos la conductividad, la parte análoga, la parte contraria vendría a ser la resistencia térmica, ¿no? No es más que, eh, digamos, esa oposición que ofrece el material o la formulación o la estructura molecular de un material para dejar pasar la energía térmica.
¿ok? Entonces, también esto se mide para efectos de utilizarlo en ámbitos de aislamiento. Por ejemplo, los altos hornos de una cementera, ¿no? Los hornos tubulares o los hornos verticales, si bien es cierto, son hornos metálicos, pero internamente están enchaquetados con ladrillos refractarios. ¿Qué se busca aquí? Es no perder el calor, porque lo que se busca es la mayor cantidad de calor internamente del horno. Y esos ladrillos refractarios lo que hacen es buscar que ese calor interno alto que tienen, o esa temperatura, no caiga, o sea, no se pierda calor. Por lo tanto, esos ladrillos cumplen esa función porque tienen esa baja, alta resistencia térmica. Entonces, con todo esto, nosotros conceptualmente ya tendríamos el panorama un poco más claro para entender de cómo nosotros nos debemos proteger frente a ambientes de temperaturas muy altas y también temperaturas muy bajas. Porque, ¿qué pasa? Si yo tomo como referencia sistema cuerpo humano, ¿ok? Si tomo como referencia sistema cuerpo humano y lo pongo dentro de una congeladora a una temperatura de, no voy a decir una congeladora, sino un espacio muy frío que podría estar a 0 °C, por ejemplo, ¿no? Listo. Entonces, la temperatura de mi cuerpo podría estar bordeando los 36, 37 grados. Perfecto. ¿Qué es lo que busca la persona en un ambiente como esto? Es retener el calor corporal. ¿Ok? Entonces, pero esto será posible ¿por qué tiempo? ¿Por 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas? ¿No? Este es también otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos en una lámina anterior, este proceso de transferencia de calor es permanente, ¿ok? Y va a llegar a un momento en que se va a equilibrar. Entonces, si el ambiente frío está a 0 grados, mi cuerpo va a tender a llegar a 0 grados. Hacia allá va. ¿Qué es lo que vamos a hacer para evitar eso y que el tiempo, digamos, sea lo más largo posible para llegar a ese punto? Tengo que poner un aislamiento. Es decir, lo que voy a buscar en esta situación es que ese calor no se pierda fácilmente. Se va a perder, sí, pero con el aislamiento correcto, con la protección, en este caso sería un abrigo, que ese calor corporal no se pierda fácilmente. Sistema cuerpo puesto ahora en un ámbito diferente, en un ámbito caliente. Temperatura por ahí cercano a los 60 grados. Cuando hacen, por ejemplo, no sé, se me ocurre, en una mina hacen el cambio de bolas de un molino de minas, ese molino, por el rozamiento, por la fricción, queda caliente. No está el rojo vivo como un horno de cemento, pero sí la fricción entre todo ese material metálico genera un calor bastante alto, pero las personas tienen que ingresar ahí a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a proteger aquí en la persona? El calor de externo o el calor interno. En este caso, la temperatura es alta, estaría por ahí a 70 grados en el mejor de los casos, y va a tratar de equilibrarse con la temperatura del cuerpo. Entonces, aquí el aislamiento va en otro sentido. Lo que busco es que esa temperatura, digamos, de 70 grados, no equilibre muy rápido a la persona, porque si no, se quemaría, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido digamos, de la protección térmica. Otro concepto muy, pero muy importante es entender cómo se transmite este calor, ¿no? Una de las formas más comunes que de repente nosotros de manera empírica lo hemos hecho es tocar un objeto caliente, ¿verdad? Un objeto caliente, una plancha caliente, una olla caliente, lo que sea. Hay contacto con dos cuerpos y esa forma de conducción de calor se da de una manera directa y se le llama eh, transferencia de calor por conducción. Se da entre dos cuerpos, digamos, dos cuerpos sólidos, puede ser también de un gas caliente hacia un cuerpo sólido, etcétera, etcétera.
Pero aquí también vamos a tener algunas variantes. El calor por conducción normalmente se da por la transferencia de esta energía a través de las moléculas de los materiales y se va a llegar a un punto hasta cuándo se va a transmitir ese calor hasta que nuevamente se llegue al equilibrio. ¿Ok? Entonces, esto de repente es lo más común. ¿Por qué es importante entender la forma de transferencia de calor? Porque en función de esta forma o en función del conocimiento de cómo se transfiere este calor, van a haber formas y mecanismos de poner el aislamiento. ¿Ok? Vamos a ir explicando esto. Entonces, si es por conducción, el aislamiento tiene que ser por acumulación de aire, materiales gruesos, trapos, qué sé yo. El hecho es que el aislamiento tiene que estar sobre la base de materiales de muy baja conductividad. ¿Ok? El otro componente y la otra forma de transferencia de calor es la convección. Nosotros siempre estamos rodeados de aire, ¿ok? Y el aire también está compuesto por moléculas de oxígeno y nitrógeno. Estos, al calentarse, también transfieren el calor por la transferencia netamente natural, ¿no? Por convección. Este aire que está rodeándonos se calienta y transfiere también el calor. Entonces, esta es la forma de transferencia de calor por convección. ¿Por qué es importante también tomar en cuenta? Porque pongamos el caso que tenemos, no sé, un alto horno donde funden metales, ¿no? Aquí se dan los tres aspectos que estamos viendo justo en esta llama. Tenemos llama viva y llama rojo vivo, y eso va a generar mayor grado de radiación. Y esta es otra forma de también conducción del calor, ¿ok? La radiación es ya la transferencia de la energía, pero a través de ondas electromagnéticas. La convección es a través del aire o las moléculas que están suspendidas en el aire. Y la conducción, las moléculas del material sólido o de mi mano o de dos cuerpos que entran en contacto y que tienen ambos temperaturas diferentes. ¿Listo? Importante mencionar que las variantes que se van dando en esta transferencia de calor a veces nos, nos pone un reto, vamos a ponerlo así, porque cuando se dan los tres aspectos, a veces vamos a poder controlar eficientemente uno o dos. Y la verdad que vamos a tener que sacrificar un poquito el otro aspecto. Por ejemplo, si ustedes han visto la situación en la que ustedes se exponen a material que está fundido, metal fundido, no sé, se me ocurre hierro, ¿ok? Está en un estado líquido, alta temperatura, se siente el calor tanto por convección, porque ese material está a muy alta temperatura, por encima de 800 grados al menos. El aire que está circundando en ese momento también está caliente y hay una transferencia de calor por convección. Pero la radiación también hace su trabajo. ¿Listo? Entonces, aquí viene el otro mito, ¿no? Y es que yo quiero tener una protección, o para manos, o para el cuerpo, pero esto es muy grueso, no me permite hacer mi trabajo. Es muy rígido, quiero algo más fresco. Es que no hay forma de ponerle algo más fresco, digamos, de una manera natural en un ambiente donde ya está con temperaturas altas, ¿no? Entonces la energía no se crea ni se destruye, solamente se transfiere o se transforma. Por lo tanto, este es otro de los mitos que siempre nos encontramos, ¿no? Es que estoy buscando, o es la inquietud que todo el mundo tiene respecto a esto, porque está buscando siempre, obviamente, algo más cómodo, pero técnicamente a veces esto no es posible. Entonces, la radiación y el mecanismo de transferencia por conducción generalmente están vinculados cuando tenemos llama viva, fuego abierto, hornos con material fundido, ¿ok? Y la convección generalmente está dado en, no podríamos, no necesariamente vamos a ver llama, pero sí, por ejemplo, una plancha de hierro, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en los laboratorios, hay mesas de hierro que están, son planchas, planchas calientes, que están a muy altas temperaturas
sobre las cuales se ponen pues los materiales de vidrio para hacer los procesos de análisis de minerales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso calienta por convección natural y o también hay una convección forzada, es transferir el aire caliente o que se ha calentado hacia zonas donde que podemos incluso aprovechar ese flujo de aire caliente, ¿no? Por el gran concentrado de calor que a veces tienen este aire, que tiene este aire. Ok, entonces, estas son las formas de transmitir el calor. Hasta aquí hemos dado un panorama rápido de lo que es los conceptos básicos que nos van a permitir entender. Vamos a ver ahora el tema de las normas y los estándares. Por el tiempo corto no nos va a dar para hablar mucho, pero lo quiero resumir de la siguiente manera. Todo equipo de protección personal que está orientado para proteger de ámbitos térmicos o de riesgos térmicos, ¿en qué categoría caen? En la categoría 3. ¿Y qué significa esto? Pues significa muchas cosas. Primero, que ya para efectos de su evaluación, de su certificación, entran en el paquete de los EPPs que requieren un poquito más de atención respecto a su evaluación, sus requerimientos son mayores, la certificación tiene un periodo de validez mucho más corto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué son categoría 3? Porque riesgos térmicos incluyen riesgos para la vida y la salud. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo vamos a identificar? Todos los guantes que están orientados, guantes y trajes que están orientados para este rubro, para este riesgo, deben tener el marcaje adecuado. ¿Ok? Categoría 3 tienen que estar con el ente certificador, con la identificación del código del ente certificador. Esto lo habíamos visto ya en la parte netamente de las normativas para guantes químicos y todo esto, pero lo recalco ahora porque esto también es importante. ¿Y por qué es importante? Porque no basta que el guante te lo digan que es un guante para protección térmica, no necesariamente. Nosotros tenemos que tener fehacientemente verificado que el guante realmente ha sido evaluado, que tiene todos los indicadores, o por lo menos que me permita tener una idea de cuánto es son sus índices y podría tener yo también una idea de que sí o no me puede proteger, ¿no? Bien, siendo así, voy a aprovechar también para mencionar que el estándar que se utiliza para hacer esta medición y darle unos índices a estos EPPs, a estos guantes, es la EN407, que la versión anterior era la 2004, pero hubo un cambio que incluye en esta oportunidad a todos los EPP, no EPPs, a todos los productos orientados para uso domiciliario. El gran cambio aquí está básicamente es esta, ¿no? O sea, no solamente los guantes de uso industrial están siendo normados, sino también todos aquellos dispositivos que van a ser utilizados en el ámbito domiciliario. ¿Por qué? No sé, si ustedes hacen un análisis, un horno para hacer un queque está por encima de los 250 grados a veces, ¿verdad? Entonces hay un riesgo latente ahí para también estos utensilios que se utilizan en ese ámbito. Pero también hubieron algunos cambios que los vamos a ir comentando de una manera rápida a través de las siguientes láminas. Entonces, ¿qué estándar de prueba es el que rige o aplica para los guantes que están orientados para riesgos térmicos, hablando de temperaturas altas, porque los riesgos térmicos no solamente son temperaturas altas, sino también temperaturas bajas? Es la EN407, la versión actual sería la 2020. ¿Ok? Eh, dentro de los cambios que se ha dado en esta normativa, eh, un poco ya se pone el tallaje de los guantes, esto de manera obligatoria, esto no es simplemente capricho del fabricante, esto ya está debidamente normado y se da esta tabla para definir las tallas. Otro punto muy importante que lo mencioné hace un momento es los guantes tienen que ser evaluados también desde el punto de vista mecánico a través de la N388 y como requisito mínimo te piden pues que en abrasión y resistencia al desgarro sean nivel 1, ¿ok?
Pero lo que aquí he resaltado en rojo es algo que me parece muy, muy relevante. Los guantes de nivel 3 y 4 para la prueba de inflamabilidad, que lo vamos a ver ahorita, ¿eh? Y grandes cantidades de metal fundido se fabricarán y probarán en el laboratorio para garantizar que puedan quitarse fácilmente en 3 segundos en caso de emergencia. Es decir, no sé si en un momento hicieron alguna prueba de quitado rápido de guantes o los guantes con puño de seguridad. Con solo tirar la mano, debería yo ser capaz de sacar el guante de mi mano. Entonces, esto también es un reto técnico para la fabricación. ¿Cómo haces un guante que el usuario te pide que sea muy ceñido a la mano, que sea muy flexible y tener que cumplir con este punto? Entonces, por eso les decía que hay algunos aspectos que técnicamente y normativamente no se van a poder cumplir. Vamos a tener que tener guantes gruesos, toscos, con puños abiertos un tanto como para poder hacer el sacado del guante de manera rápida. ¿Ok? Eh, Algo que ustedes van a ver muy diferente a lo que han estado acostumbrados, si es que han tenido cierta cercanía con este N407, es este pictograma que se incluye ahora para aquellos guantes que no tienen la propiedad de protección contra inflamabilidad. Es decir, hay materiales que son muy característicos como el Kevlar, por ejemplo, que tienen una altísima resistencia a quemarse, ¿correcto? Entonces, estos materiales tienen la capacidad de tener una inflamabilidad limitada, por lo tanto, eh, van a llevar ahora el pictograma que estamos viendo acá. Esta sería la nueva clasificación. ¿Ok? Todos aquellos materiales que tengan la capacidad, ¿ok?, de protegernos de la llama y de la incandescencia, van a aparecer con este pictograma. El resto de parámetros aparecerán con este pictograma. Y si un guante que está orientado a protección térmica, ¿ok?, puede estar solamente con estos parámetros, sí, pero si no está con este, significa que no tiene la capacidad de protección contra flama. Ese es el gran cambio que tenemos ahora en esta normativa. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la N407-2020, tenemos que estar conscientes de que podemos ver este pictograma o podemos ver este pictograma en los diferentes guantes. Si no los vemos, podemos asumir dos cosas: que el guante no está actualizado en la parte normativa, o que también, voy a adelantarme un poquito aquí al resumen por cuestión de tiempo. Aquí hay un timing, ¿no? Esto se dio en el 2020, la aprobación de esta nueva regulación, pero para esta fecha ya todos deberían estar, digamos, actualizados. O sea, todos los guantes que anteriormente tenían supuestamente protección contra riesgos térmicos, muchos de ellos ya no los van a estar porque quedan solamente para protección contra calor conductivo y otros parámetros, ¿correcto? Entonces, ahora sí me regreso acá a la tabla para explicar cada uno de estos parámetros y cómo se mide. Bien, ¿cómo se mide esta parte de los guantes? Lo que aquí se intenta definir, ¿ok?, es el tiempo de incandescencia y el tiempo de ignición. Están categorizados en 4 niveles. Es decir, si por ejemplo, el punto cuando tú pones una llama directamente en el material, ¿ok?, está por encima de menos de 15 segundos, ¿listo? Entonces comienza a clasificarse de esa manera. El tiempo, apenas uno retira esa flama del material que se está probando, se debería autoextinguir, ¿ok? Y entonces, estos son los tiempos en segundos que se consideran para darle esta clasificación, ¿no? 2 segundos, 5 segundos en, en, en la parte de inflamabilidad, ¿ok? Entonces, esta es la parte donde podría causar cierto nivel de
de confusión no es que los guantes no se quemen, ¿ok? Los guantes sí se queman, pero en la medida que yo intente prender el guante, me demora, y en la medida que yo apenas saque el punto de ignición, también automáticamente hay un tiempo corto de que se apaga. Por eso es que se utilizan materiales como el Kevlar, el Nomex, fibra de vidrio, que tienen esas características y se integran en los materiales de protección para flama. El contacto, el calor por contacto, ¿cómo se mide? También está clasificado en 4 niveles, y aquí lo que se hace es ir haciendo pruebas por rangos de temperatura, ¿ok? Aquí lo que nosotros vamos a observar es un tiempo de 15 segundos para todos. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se intenta es observar un aumento de 10 grados Celsius de un lado al otro de una parte que se prueba el guante, en este caso es la palma del guante, y o el dorso, dependiendo del modelo. Y si por ahí este tiempo está en menos de 15 segundos, pues para 100 grados alcanzará el nivel 1. Si subimos el tiempo, es decir, si incrementamos la temperatura y está dentro de este rango, va a alcanzar el nivel 2 y así hasta llegar a 500 grados. Ojo aquí, 500 grados es una temperatura ya bastante alta, ¿ok? Pero no es la temperatura donde pues vamos a encontrar de repente una fundición, están muy por encima de estos 500 grados. Tampoco vamos a pretender que alguna persona meta la mano directamente a un material fundido con un guante, ¿verdad? El trabajo que se hace normalmente se hace de manera indirecta, con materiales, con herramientas. Aquí lo que tengo que puntualizar es que la transferencia de calor desde un punto de alta temperatura hacia la mano a través de una herramienta es bastante, la caída de temperatura es bastante severa. Hemos hecho pruebas y, por ejemplo, si a una mufla que estaba por ahí a 500 grados, vamos a ponerle, en la punta de la pinza más o menos llegaba a 80, 90 grados. Que el calor, digamos, se pierde rápidamente y la caída de temperatura hace que esa persona le permita hacer manipulaciones, digamos, en cortos tiempos o con frecuencias, digamos, prolongadas para que pueda hacer su trabajo. De la misma manera, aquí la diferencia con el calor por contacto, el incremento que se observa es de 10 grados Celsius. En el calor convectivo, lo que se hace es observar si el incremento se da en 24 grados y a través de un proceso que lo vamos a explicar más adelante, pero en estos tiempos, ¿ok? Acá lo que se va haciendo es incrementando las temperaturas, ¿no? Con un mismo tiempo. Aquí se va viendo el tiempo en el cual llega a incrementarse 24 grados Celsius por convección. El calor por radiación es lo mismo, ¿ok? El proceso es similar, pero estos son los tiempos que se le pide. Aquí tengo que hacer una aclaración que los materiales, tanto para calor por contacto como para calor por convectivo, pueden ser bastante similares, ¿ok? Solo que en el calor por convectivo un apartado ahí pequeñito si tiene posibilidad o no de ese guante de ser impermeable o no. Eso sería un poco la variante. En el calor por radiación, no hay otro material, digamos, capaz de bloquear el calor por radiación que los materiales aluminizados, ¿no? Entonces, el calor, como es con una transferencia por electromagnetismo, esto se refleja y es así como se aísla el calor. Aquí vamos a encontrar todos los guantes aluminizados, las mangas, los chalecos, todo lo que sea aluminizado. Pero ese aluminizado solamente los va a proteger si la exposición es frontal, ¿ok? De manera frontal sí los va a proteger, pero en un ámbito donde están cohesionados los 3 tipos de transferencia, a veces hay que sacrificar la parte de repente de convección, porque
el aire igual nos va a rodear totalmente y va a ingresar el calor de alguna manera. El otro punto es la proyección de metal fundido. Y nos piden un incremento, o la referencia es el incremento en 40 grados Celsius, y lo que se mide aquí es también el número de gotas, ¿ok? Número de gotas requeridas para incrementar su temperatura en 40 grados Celsius. Y finalmente, la parte última está referida a la medición frente a una cantidad de metal fundido bastante alto, pero en este caso se hace a través de un deslizamiento de un material, de un líquido fundido, y a través de una tela testigo que simula la piel de la persona y ver más o menos el daño que causa internamente. Entonces, estas son las formas de medir, eh, digamos, los parámetros que están orientados eh, a dar unos índices o unos indicadores a través de los guantes, y con estos indicadores nosotros tener una idea de si es que el guante o no es el guante adecuado para ciertas actividades. ¿Ok? Bien, entonces, un poco ya les había anunciado con la parte de la inflamabilidad. Esta es la manera como se hace el ensayo. Si ustedes observan, hay un contacto directo con la flama en la punta del dedo del guante, y hay todo un proceso ahí que se sigue para poder definir cuánto, en qué índice le corresponde o en qué categoría se pone. Entonces, esa es la forma como se hace la medición. Ustedes van a identificar siempre la llama ahora en esta nueva norma. Solamente para los guantes que tienen esta capacidad va a aparecer la llama. Si no aparece la llama, significa que el guante o el EPP va a tener la capacidad de los otros aspectos, por conducción, por radiación o por convección. Y aquí voy a aprovechar algo que es bastante recurrente también para nosotros. ¿Qué observamos? Cuando tienen calor por radiación, o de repente, aparte del calor por radiación, tienen material, chispas, salpicaduras, etcétera, esto le cae al material aluminizado. Si este material aluminizado es un simple rayón, el aluminizado rápidamente se va a quemar o se quema. Y el rayón no es un material que tenga resistencia a inflamarse. Entonces, ustedes van a ver este material con perforaciones múltiples. Pero también hay materiales que se llaman viscosas, que es una mezcla de Kevlar y otros materiales como el Nomex, ¿no? Mezcla de fibras, que sí tienen resistencia a quemarse. Sí, la chispa va a pasar el aluminizado, pero no va a pasar el tejido. Hay ese tipo de materiales, no en guantes, pero sí en ropa, lo veremos adelante. ¿Ok? El método de ensayo que define el calor por contacto más o menos es similar, pero en este caso ya no es flama directa, sino es a través de un calorímetro para definir el paso del calor a través de ese material del guante. El calor por convección, ¿ok? Acá también hay flama, pero lo que se mide en este caso no es la incandescencia, sino la transferencia de calor, pero a través de la aplicación de flama directa. Voy a pasar rapidito. La resistencia a calor por radiación, ¿ok? De la misma manera, se mide también el paso del calor a través del material del guante. ¿Ok? Resistencia a pequeñas gotas, ¿ok? Aquí se va a hacer, digamos, la experimentación o la medición con pequeñas gotas de fierro fundido, para que con ese conteo de gotas para elevar la temperatura a cierto nivel es lo que se tabula en ese cuadro y se le da la clasificación. Y finalmente, la prueba de material fundido. No creo que haya un guante, no creo que haya un guante con estas características. Más está orientado para la ropa, ¿ok? Pero, digamos, el método está dado de manera general. ¿Por qué?
En las telas que son ignífugas o las telas que están orientadas para ese tipo de riesgos, no es que la tela no se queme, sino la tela hace que resbale el material y por lo tanto el contacto con ese material a alta temperatura es muy pequeño y es por eso que no se transfiere el calor rápidamente a la persona. Y esa es la forma y el mecanismo de cómo se protege digamos, a la persona en este tipo de riesgo. ¿Ok? Esto ya lo había mencionado. Para ir terminando, ustedes van a ver los diferentes materiales. Este, por ejemplo, este es un material Kevlar con un interno tejido de algodón. ¿Por qué el Kevlar por afuera y el algodón por dentro? El Kevlar tiene la particularidad de no quemarse fácilmente, ¿ok? Aunque es débil para la parte abrasiva, se desgasta muy rápido, pero si vamos a exponerlo a temperaturas o a flama, lo que buscamos es que el material externo no se queme fácilmente. Y el algodón por dentro lo que hace es acumular mayor cantidad de aire para disipar el calor, para hacer un aislamiento. ¿Ok? Este es un guante con Kevlar y algodón. Esta es una opción un poco más liviana, mirando los indicadores, un poco más liviana. Netamente es fibras sintéticas que hacen el mismo efecto, pero un poco más flexibles, más ergonómicos, pero también el nivel de protección ya va bajando, ¿correcto? Acá, pregunta, ¿tiene protección contra flama? Sí. ¿Por qué? Porque vemos la candelita y todos los índices están asociados a la candelita. Acá, ¿tiene protección contra flama? No tiene protección contra flama, ¿correcto? Por eso es que este indicador, aquí en su primer índice aparece una X. El resto no han sido evaluados, no aplica, no corresponde, simplemente una X. En el guante de cuero, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene protección contra flama? Sí. ¿Es alto? Sí. ¿Calor por contacto? Sí, también. ¿Calor por conducción, calor por contacto, por convección, por radiación? No, no tiene. Salpicaduras de material fundido, sí tiene. Salpicaduras en gran cantidad de material fundido, no tiene. Entonces, este es un poco el resumen de los materiales y de algunos guantes que vamos a encontrar en el mercado, independientemente de la marca, pero en nuestro lado, como Ansel, van a encontrar estos pictogramas y van a ser complementados obviamente desde el punto de vista mecánico, porque todo guante que está orientado para protección térmica tiene que tener al menos los índices mínimos en resistencia mecánica, el desgarro y la abrasión. ¿Ok?